En este video no busco justificar ni defender, pero quiero dejar cosas en claro y dar mi punto de vista, porque siento que esto es algo que no pasa por primera vez. Miren, yo sé que matar animales está mal, y mucho más si es solo por complacer, pero quiero que se pongan a pensar. ¿Cuántas personas creen que matan gatos al día? En este momento hay alguien que está matando, torturando a un gato. Créanme que por experiencia he visto esos videos, y no es la primera vez que veo a creadores de este tipo de contenido hacer cosas terribles a gatitos, como esta persona. Como dije, no voy a justificar, no voy a defender, que se encarguen las autoridades de su trabajo. De mí, la verdad, esto se me hace de muy mal gusto. Pero también siento que somos muy convenencieros, que solo actuamos para vernos bien. Pongámonos a pensar por un momento, porque este video va a ser largo y les voy a pedir paciencia, porque quiero construir un argumento completo, no solo soltar una opinión de 30 segundos y ya. Quiero que hagamos memoria, porque una de las cosas que más me frustra es que cada vez que pasa uno de estos casos, actuamos como si fuera la primera vez que pasa. Y no lo es. Llevamos años, quizás décadas, viendo el mismo patrón repetirse, solo que cada vez con un nombre distinto y un animal distinto. Vamos a repasar varios casos que se volvieron virales en distintos países, no para revivir el morbo, sino para que veamos el patrón completo, y para que quede claro que esto no es un problema de una ciudad, ni de un país, es un problema mucho más amplio. México Huellitas 2023, Puebla. Una estudiante de bachillerato, identificada en medios como Vanessa N., adoptó a un cachorro con la intención confesa de hacerle daño. Compartió imágenes del hecho en sus redes y hasta lo admitió en conversaciones que después se hicieron públicas. El caso generó manifestaciones en su escuela y una denuncia formal ante la Fiscalía de Puebla. Según reportes posteriores, tiempo después reapareció material nuevo asociado a la misma persona, bajo otra identidad en redes. Escobi 2023, Tecámac, Estado de México. Un perrito murió después de que alguien lo arrojara a un recipiente con aceite hirviendo afuera de un negocio. El caso conmocionó porque el perro pertenecía a un niño de 11 años que no se separaba de él. El Ocesno de Coahuila, 2022, Castaños. Un cachorro de oso negro, especie en peligro de extinción, fue inmovilizado por un grupo de pobladores hasta morir. Lo que hace este caso particularmente grave no es solo el acto en sí, sino que, según lo documentado, policías municipales presentes en el lugar se limitaron a observar, entre risas, sin intervenir en ningún momento. Guarden ese dato, porque vamos a volver a él más adelante. Negra 2025, Chimalhuacán, Estado de México. Una perra callejera fue atropellada de manera intencional y repetida por una pareja que la sometió con un vehículo, según denuncias ciudadanas ampliamente difundidas. Coqueto 2025, Jalisco. Un perro murió después de ser golpeado sin motivo aparente. A pesar de que existían denuncias previas contra el agresor, no hubo consecuencias legales inmediatas, lo que generó protestas ciudadanas exigiendo justicia. Colombia. El caso de Dominic 2015, Huila. Un perro apareció ahorcado y colgado de un árbol. Quienes lo hicieron alegaron que el animal los había atacado, aunque nunca lograron probarlo. Un soldado y un abismo, 2020, Nariño. Un militar fue captado lanzando a un perro al vacío desde una zona montañosa mientras lo grababa con su celular. El video generó tanta indignación que, en este caso particular, sí hubo una consecuencia institucional real. 4 soldados fueron retirados de las fuerzas militares. Un caso dentro de una familia, 2020. Un soldado, en situación de flagrancia, le causó heridas extremadamente graves a un perro de su propia madre, frente a ella. Menciono este caso no por el morbo, sino porque ilustra algo que vamos a discutir más adelante. La violencia hacia los animales rara vez ocurre de manera aislada del resto del comportamiento de una persona. Argentina. En Argentina, distintos medios han documentado en los últimos años una seguidilla de casos que incluyen animales mutilados, una nutria atacada hasta la muerte, yeguas robadas y faenadas de forma clandestina, y casos de abandono extremo. En Jujuy, en 2019, un video mostró a 2 jóvenes arrojando a un perro a un río con fuerte caudal.
El animal sobrevivió por su cuenta, pero el caso reabrió el debate sobre las sanciones, que hasta ese momento seguían sin resolverse a nivel legislativo. Y cuando cruza fronteras en 2024, un caso de crueldad extrema hacia un gato ocurrido en China, conocido en redes como el caso Cowcat, generó protestas no solo en el país donde ocurrió, sino en varios países de América Latina. Miles de personas exigieron que el gobierno chino promulgara una ley de protección animal, ya que hasta ese momento las únicas leyes existentes protegían a la fauna silvestre, no a los animales domésticos. El responsable fue liberado poco después de su arresto. ¿Notan algo en común entre todos estos casos, separados por años y por miles de kilómetros de distancia? La reacción es exactamente la misma en todos lados. Indignación masiva, hashtags, exigencias de justicia, y después, en la gran mayoría de los casos, silencio institucional. El patrón es siempre el mismo, no importa el país. Se hace viral un caso de crueldad animal. La gente se indigna en masa, en cuestión de horas. Se pide cárcel, se piden leyes más duras, se exige justicia. El caso dura entre 48 y 72 horas en tendencia. El algoritmo cambia de tema. Todos nos olvidamos, hasta el siguiente caso. Y lo más grave de este patrón no es que se repita el maltrato, eso, lamentablemente, ya sabemos que va a seguir pasando mientras no haya consecuencias reales. Lo más grave es que nuestra reacción también se repite, exactamente igual, cada vez, sin que eso cambie absolutamente nada de fondo. Yo me pregunto, de todas las personas que compartieron el caso de Huellitas en 2023 con el emoji de enojado, ¿cuántas se acordaban de su nombre antes de que yo lo mencionara hace un momento en este video? Probablemente muy pocas. Y no lo digo para hacerlos sentir mal, lo digo porque a mí también me pasa, y creo que es más honesto reconocerlo que fingir que nosotros somos la excepción a la regla. Pongámoslo en números, porque esto no es solamente una opinión mía. En México, distintos estudios apuntan a que 7 de cada 10 animales domésticos sufren algún tipo de maltrato a lo largo de su vida. 7 de cada 10. Eso significa que el maltrato animal no es un evento aislado que ocurre una vez al año y se vuelve viral, es una constante que está pasando todos los días, en silencio, sin cámara, sin hashtag. Y aquí viene otro dato importante. De las 32 entidades del país, solamente una no cuenta con una ley de protección animal. Es decir, en la gran mayoría de los estados ya existe la legislación. El problema no es, en el fondo, la falta de leyes, el problema es la aplicación real de esas leyes, y ahí es donde la indignación de redes sociales no tiene ningún peso, porque presionar a un algoritmo no presiona a una fiscalía. Quiero que nos salgamos un momento del tema de los animales, para entender algo más grande que está pasando, porque esto no es exclusivo del maltrato animal, es un fenómeno documentado y con nombre propio. Se llama activismo de sillón, o en inglés, slacktivism. Es un concepto que estudia exactamente lo que hemos estado describiendo. Personas que muestran apoyo a una causa a través de acciones de bajo costo y bajo compromiso, como compartir, comentar o poner un emoji, con el efecto principal de hacer sentir bien a quien lo hace, más que de generar un cambio real en el mundo. El ejemplo más citado de esto es el caso de Connie 2012. Para quienes no lo recuerden o sean muy jóvenes para haberlo vivido, fue un documental sobre un criminal de guerra ugandés que se volvió, en su momento, uno de los videos más virales de la historia de Internet. Millones de personas lo compartieron, hubo una movilización masiva en cuestión de días. Y sin embargo, meses después, el interés se desplomó casi por completo, y el impacto real en el terreno fue mucho menor de lo que el tamaño de la viralidad hacía pensar. Hay estudios académicos que analizaron un caso parecido, la campaña Bring Back Our Girls, sobre el secuestro de niñas en Nigeria en 2014. Encontraron algo revelador. 8 meses después del pico de viralidad, el perfil de las personas que seguían usando el hashtag había cambiado por completo. Ya no eran millones de usuarios ocasionales indignados, eran un grupo mucho más pequeño, pero genuinamente comprometido, muchos de ellos activistas y ciudadanos nigerianos directamente relacionados con el caso. El resto, la inmensa mayoría, ya se había ido a otra cosa. No todo activismo digital es inútil, quiero ser justo con esto.
El caso de Lise Buquet Challenge para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica sí logró recaudar fondos reales y medibles, y la diferencia clave es que no se quedaba solo en compartir. Pedía una acción concreta, verificable, con un destino específico para el dinero. Ese es justamente el contraste que quiero que veamos. No es que compartir en redes nunca sirva, es que compartir sin ninguna acción concreta detrás, casi nunca sirve. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el patrón que vimos con el caso de Huellitas, con Scory, con el Ocesno de Coahuila, con cada uno de estos casos, es exactamente el mismo patrón del slacktivismo. Nos indignamos, sentimos que hicimos algo, y el sentimiento de haber actuado reemplaza a la acción real. Y mientras eso siga pasando, no importa cuántos casos más se vuelvan virales, el resultado de fondo va a seguir siendo el mismo. Cero cambios estructurales. Y aquí quiero ser directo con algo que me parece incómodo pero necesario decir. Somos muy convenencieros, actuamos para vernos bien, no porque de verdad nos mueva a hacer algo distinto. Piénsenlo así. ¿Cuántas de las personas que comparten estos casos con indignación han hecho alguna vez una denuncia formal por maltrato animal? No hablo de comentar en redes, hablo de llamar a la línea de su fiscalía local, de acudir a la instancia correspondiente, de dar seguimiento real a un caso que hayan presenciado con sus propios ojos. ¿Cuántas conocen el número de la Brigada de Vigilancia Animal de su ciudad? ¿Cuántas le han donado, aunque sea una sola vez, a un refugio local que sí está ahí todos los días, sin cámaras, cuidando animales que nadie adoptó? Porque aquí está la parte incómoda de verdad. Es mucho más fácil indignarse con un video que ya se volvió tendencia, con un caso que otros ya empezaron a viralizar por nosotros, que hacer algo con el maltrato que probablemente está pasando ahora mismo en la casa de al lado, sin cámara, sin viralidad, sin nadie que lo comparta. Y hay otra capa de esto que casi nadie quiere tocar: la indignación selectiva. Nos rompemos por dentro viendo el video de un gatito, con toda razón, pero muchas de esas mismas personas no se cuestionan jamás las condiciones en las que se cría y se sacrifica a otros animales todos los días para su propio consumo. No lo traigo para decirles qué comer ni para juzgar decisiones personales, cada quien es libre de tomar las suyas, lo traigo porque quiero que notemos el patrón. Nuestra indignación tiende a activarse mucho más con lo que vemos en un video corto y editado para generar impacto, que con lo que sabemos que ocurre de forma sistemática pero invisible. Eso no nos hace hipócritas por definición, nos hace humanos, funcionamos así, pero vale la pena tenerlo presente antes de sentirnos moralmente superiores a nadie. Yo no estoy diciendo que esté mal indignarse, la indignación es válida y es humana, y de hecho es la primera reacción correcta ante algo así. Lo que digo es que la indignación sin ninguna acción detrás tiene fecha de caducidad, y ese es justo el patrón que permite que casos como este se repitan una y otra vez. Generamos ruido, el ruido se apaga solo, y el problema de fondo sigue exactamente igual hasta el siguiente video que se vuelve viral. Y hay algo más que quiero señalar, porque también lo he visto repetirse en cada uno de estos casos. La ola de personas que empieza a pedir la dirección del agresor, su ubicación, sus redes personales, con la intención de hacer justicia por su cuenta. Y lo entiendo, la rabia es real. Pero seamos honestos, eso tampoco es justicia, eso es solamente trasladar la violencia hacia otro lado, y en varios de estos casos ha terminado generando amenazas hacia familias enteras, incluyendo a personas que no tuvieron nada que ver. Eso no ayuda al animal, no ayuda a la causa, y en muchos casos hasta entorpece las investigaciones oficiales, que sí podrían derivar en consecuencias legales reales. Quiero volver al dato que les pedí que guardaran. El de los Ocesno en Coahuila, donde policías municipales estuvieron presentes y no hicieron absolutamente nada, más allá de observar. Ese caso me parece central para entender que este problema no se resuelve solamente con más leyes, porque las leyes ya existen en la enorme mayoría de los estados y países que mencionamos. El problema es estructural. Autoridades que no actúan, incluso cuando están presentes en el momento de los hechos, procesos judiciales que se diluyen con el tiempo, agresores que, como en el caso de Coqueto, ya tenían denuncias previas y aún así no enfrentaron consecuencias hasta que hubo presión pública. Y aquí quiero ser justo también, porque no todo es impunidad.
El caso del soldado colombiano que lanzó a un perro desde un abismo sí terminó con una consecuencia institucional concreta y verificable. 4 militares fueron dados de baja. ¿Cuál es la diferencia entre ese caso y tantos otros que quedaron impunes? En este caso hubo una cadena de mando clara, una institución con reglas internas de conducta, y presión pública sostenida, no solamente viralidad de un día. Eso nos dice algo importante. La presión ciudadana sí puede generar consecuencias reales, pero solamente cuando se sostiene el tiempo suficiente como para llegar hasta el nivel institucional correspondiente, no cuando se apaga a las 72 horas. Y aquí quiero hacer una pausa para ser autocrítico, porque sería muy fácil para mí terminar este video señalando solamente a la gente y a las autoridades, como si yo, haciendo un video sobre el tema, estuviera completamente afuera del problema. No lo estoy. Los videos, notas periodísticas y publicaciones sobre casos de maltrato animal generan clics, generan vistas, generan interacción, exactamente porque apelan a una reacción emocional fuerte e inmediata. Eso significa que existe un incentivo, real y medible, para que este tipo de contenido se produzca una y otra vez, no necesariamente porque a quien lo hace le importe genuinamente resolver el problema de fondo, sino porque funciona bien para el algoritmo. No les voy a decir que este video es la excepción perfecta a esa lógica, sería deshonesto de mi parte. Lo que sí puedo decirles es que traté de construirlo con la intención de que, además de informar sobre estos casos, ustedes se lleven algo más que la indignación de siempre, algo que de verdad puedan usar. Ustedes juzgan si lo logré o no. No vengo a decirles que dejen de indignarse, vengo a decirles que la indignación sola no alcanza, y que hay una diferencia enorme entre sentirnos mal por 2 días y sostener algo a largo plazo. Si de verdad les afecta lo que vieron, aquí hay acciones concretas, no solo un comentario de enojo. Reporten el contenido a la plataforma donde lo vieron, para que se elimine y deje de recircular, en lugar de solo compartirlo para exhibirlo, porque cada repost también le da más alcance al video original. Denuncien ante la autoridad correspondiente de su ciudad o país. En Ciudad de México, por ejemplo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial atiende estos casos junto con la Brigada de Vigilancia Animal. Cada estado y cada país tiene su propia instancia, normalmente basta con buscar denuncia maltrato animal más el nombre de su localidad para encontrar el contacto oficial vigente. Apoyen a un refugio local de forma constante, no solo la semana que un caso se hace viral. Muchos sobreviven exclusivamente de donaciones pequeñas y recurrentes, y ese apoyo sostenido vale más que cualquier repost. Denle seguimiento real al caso, no solo a la noticia inicial. Pregúntense qué pasó legalmente con los casos anteriores que mencioné en este video. La mayoría de nosotros ni siquiera sabía cómo habían terminado, porque dejamos de prestarles atención en cuanto dejaron de ser tendencia. Si van a compartir algo, que sea la parte de la historia que sí genera acción, el número de la fiscalía, el enlace de la denuncia formal, el refugio que está pidiendo apoyo, no solamente el video del hecho en sí, que muchas veces lo único que logra es darle más alcance al agresor. Lo que le pasó a cada uno de los animales que mencionamos en este video ya no tiene remedio, y esa es justo la parte más dura de aceptar. Pero lo que sí podemos controlar es qué hacemos nosotros la próxima vez, cuando el video ya no sea tendencia y nadie esté viendo. Este video empezó con un caso puntual, uno más de una lista que, lamentablemente, ya es larga y sigue creciendo. Pero espero que a estas alturas quede claro que el problema nunca fue solamente ese caso. El problema también somos nosotros, cada vez que confundimos compartir un video con hacer algo al respecto, y son también las instituciones que tienen las leyes en papel, pero no la voluntad de aplicarlas. La próxima vez que veamos algo así, y lamentablemente va a haber una próxima vez, ojalá nos acordemos de este video. Y en lugar de solamente indignarnos por 48 horas, ojalá hagamos algo que de verdad les sirva a los animales que todavía están a tiempo de ser ayudados, y no solamente a los que ya no lo están. Gracias por llegar hasta el final, en serio. Y ojalá esto sirva para algo más que un comentario de enojo.